Estamos con el congresista Mauricio Mulder. ¿Qué tal, Renato? Mauricio? ¿Cómo Bienvenido. estás? Gusto saludarte. Bueno, antes de hablar de cómo ha reaccionado el Congreso a esta serie de denuncias, yo quería preguntarle al ciudadano Mauricio Mulder qué sensación le deja todo esto, porque no solamente se trata de un grupo de jueces, sino que da la sensación de que hay detrás de estos audios, o que estos audios son síntomas de una orquestación mayor. ¿Qué sensación tienes tú? Bueno, la verdad es que es un tema sumamente complicado, es un momento muy difícil para la República. Creo que es una situación preexplosiva la que tenemos en el país. Aunque no sé, Lima siempre se acostumbra también a cosas como esa, espero que no suceda permanentemente. Pero tengo la impresión de que estamos en momentos bastante complicados. El Poder Ejecutivo se cayó con todo, con el presidente Kuczynski, se ha recompuesto, pero una recomposición, digamos, que la gente no la siente. El Congreso de la República ha recibido duro y parejo también con todo, hace un mes, y ahora el Poder Judicial en su conjunto, porque tampoco se distingue Consejo de la Magistratura, de jueces o fiscales. Claro, en general la sensación es que el aparato judicial, el aparato judicial en general, ¿no? Entonces hay una sensación muy, muy complicada. Y es consecuencia también del hecho de que ahora, pues, con todas las fuentes de información que hay, se conocen temas que antes no se conocían. Entonces me imagino que las costumbres se mantienen, pero ya el acceso a saberlas ya también es distinto a lo que ocurría anteriormente. Y estos audios son de febrero, marzo, abril de este año, precisamente cuando la crisis política estaba en su momento más álgido y más complicado, ¿no? O sea, da la impresión de que mientras los peruanos estábamos preguntándonos qué va a ocurrir con el presidente, qué va a ocurrir con el Ejecutivo en general, estos señores estaban ahí arreglando su faenón. Bueno, sí. Ahora, lo que estamos viendo es quizá el preludio de lo que va a ser el mundo del futuro a lo George Orwell, en el sentido de que va a haber, ya hay un gran ojo que ve las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, ese fue el sentido, para entrar, digamos, en una parte que me parece a mí medular y que no genere confusión. La Comisión de Fiscalización hizo muy mal en citar a los periodistas, y no fue la comisión, en realidad fue el presidente de la comisión, y ni siquiera podría decir el presidente. Yo soy miembro de la comisión, he recibido la notificación y no está firmada, y ahí aparece una relación muy larga de gente que va a ser citada. ¿De quién fue la iniciativa, por cierto? Fue mía, por eso quiero aclarar. Porque el presidente del Congreso informó que en la reunión del Consejo de Estado que habían tenido el día anterior, con el presidente de la República en Palacio de Gobierno y el señor Dubley Rodríguez, el señor Pablo Sánchez y el miembro del Tribunal Constitucional, Pablo Sánchez señaló que la filtración había sido hecha por la policía. Y a renglón seguido la policía sacó un tuit diciendo que no, que ellos habían cumplido con su cadena de custodia. Entonces yo dije, a ver, ¿en manos de quién está un tema tan importante como saber la vida y milagros de ciudadanos que están siendo investigados y que no lo saben? Porque saben todo lo que hablas, saben todo lo que escribes, saben a dónde vas, porque hay una guía georreferencial de tu teléfono, saben todo, ¿no? Y entonces, y así nomás, eso puede salir e ir a particulares, y porque IDL es una institución particular, pues, ¿no es cierto? Y entonces yo dije, eso también se tiene que investigar, que lo tienen que explicar los policías cómo es que manejan este tipo de cosas, ¿no? Se vende, se comercia. Y entonces, ¿por qué la citación no fue a las autoridades policiales? La citación es a las autoridades policiales, pero se incluyó a los periodistas. A mí no me pareció atinado, porque los periodistas no tienen por qué revelar sus fuentes, eso lo sabemos claramente. Tú has ejercido el periodismo, además, y sabes perfectamente que el ABC del periodismo supone ese derecho. Son las fuentes, sin duda alguna. Entonces, ya yo creo que la reacción de Gustavo Gorriti y Rosana Cueva de decir que no van a ir me parece perfecta, y mañana vamos a anular esa parte, ¿no? Porque además no la hemos debatido en la comisión. Pero además el tenor de la comunicación, que estoy seguro que tú has leído, no pone de relieve el fondo del tema, ¿no? Sino que los cita, los invita, pero me parece que se han podido permitir un par de párrafos, o uno al menos, para subrayar lo grave del caso, ¿no? Y que en el fondo lo medular es, por supuesto... Ha debido ser así. Exacto. La verdad es que, no sé, Rolando Reate tendrá que, digamos, contarnos cómo ha sido que se generó este tema. Pero lo medular del caso se va a ver en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Allí es donde van a estar los dos vocales, los dos miembros del Consejo de la Magistratura, más el vocal supremo, en un proceso que es prejudicial. O sea,
En la Comisión de Justicia solamente se ve el tema administrativo, que concluye con una remoción del cargo. Va a haber dos instancias entonces, acusaciones constitucionales. Así es. Y Comisión de Justicia. Y Comisión de Justicia. Ahora, pero son distintas, no son dos instancias, porque la instancia es una detrás de la otra. Estas son distintas. Esta sanciona administrativamente y destituye. Y esta decreta si hay culpabilidad o no. Y si decreta que hay culpabilidad, acusa ante el Poder Judicial, ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, y se inicia un procedimiento ya de carácter judicial. Tratándose de una situación tan crítica, ¿no había forma que el Congreso dispusiera otro procedimiento? No. Porque la sensación general... Esto está escrito en la Constitución. Lo pregunto porque me parece que mucha gente tiene la siguiente idea. El presidente reacciona casi inmediatamente, no pide una reforma del sector justicia. Bueno, pero pide, pues son palabras. La reforma no la va a poder hacer de la noche a la mañana. Invoca al Congreso para que destituya a los consejeros, etcétera. El Poder Judicial sale rápidamente a hacer los deslindes y precisiones del caso, y en el caso del Congreso pareciera, y por eso lo pregunto para entender bien los procedimientos del Parlamento, pareciera que hay como un, bueno, sí, vamos a hacerlo, pero como si no se sintiese la gravedad del asunto. El Congreso se reunió, o sea, la Junta de Portavoces se reunió de inmediato, y el procedimiento más rápido es el de la Comisión de Justicia, que en 10 días tiene que dictaminar. En el caso del antecedente que hubo con el señor Anaya hace como 4 o 5 años, que también 2010, fue destituido, ¿no? Efraín Anaya, en 2010, ese caso duró 60 días. ¿Por qué? Porque tú tienes que respetar el debido proceso. De todas maneras tienes que escuchar a las personas, tienen derecho a ser asistidas por abogado, y tiene que haber un cotejo de las cosas que dicen, etcétera. O sea, esto no es un tema de decir, ya, te fuiste. Tiene que haber un estudio y un dictamen. En el caso de la Comisión de Acusaciones Constitucionales ya se presentó la acusación constitucional por infracción, y eso ya han citado tiene que citar en 3 días, han citado me parece para el día viernes o para el día lunes. Inician su procedimiento, es un poco más largo, ese sí tiene doble instancia. Ellos rinden cuenta ante la comisión permanente y después de ahí va al pleno. El primer caso también va al pleno. Entonces eso es lo que hace el Congreso. El Congreso... El problema es que los va a agarrar ya cuando estén en la transición de la mesa directiva y sean otros los problemas que preocupen a los congresistas. No pasa nada. La Comisión de Acusaciones Constitucionales, tal como está ahorita, puede seguir después del periodo de 28 de julio. Y la Comisión de Justicia también, y después se cambia. Las comisiones cambian a partir de la 3ª semana de agosto. Ya para ese momento estará todo terminado, ¿no? Ahora, Mauricio, la bancada del Frente Amplio ha pedido iniciar un proceso contra los magistrados. La bancada de Peruanos por el Cambio ha presentado una acusación constitucional. ¿Qué ha pasado con las otras bancadas? ¿No se han puesto de acuerdo? O sea, ¿no tienen la iniciativa? No es eso. Hemos tenido junta de portavoces, y cuando hemos visto que una bancada dice, ya hemos presentado la acusación constitucional, perfecto, entonces que proceda. ¿Para qué vas a presentar otra? No se trata de decir, yo también presenté primero, cosas como esa. Ya está presentada, y esa, digamos, cuenta con el aval de toda la junta de portavoces. Hemos aprobado que se haga eso. Hemos aprobado también la investigación que se hace en la Comisión de Justicia y la que se hace en la Comisión de Fiscalización. Esas son las 3 respuestas que el Congreso ha dado. A raíz de lo que has escuchado en los audios, en estos y en los del fin de semana, ¿tú sientes que hay delitos? Sí, claro, hay tráfico de influencias, ¿no? Sin duda, por lo menos hay tráfico de influencias. Ahora hay que discernir, hay cosas que no parecen, ¿no? Hay cosas que parecen, no sé, como pago de favores, que no sabemos qué favores puedan ser, ¿no? Y entonces eso tendrá que salir a la luz en la investigación que se haga en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, porque esa sí es una investigación de carácter prejurisdiccional. Tiene que contar, o sea, tú puedes presentar tachas, pericias, pruebas, testigos y todas esas cosas que no suceden en el caso de la Comisión de Justicia, ¿no? ¿Cómo explicas tú esta intervención sin notificación previa de la Fiscalía en las oficinas de IDL Reporteros? No parece, digamos, una diligencia normal, ¿no? Parece querer lavarse la cara y eludir responsabilidades. Yo creo que el Ministerio Público es el responsable de lo que pasa. ¿Es un hostigamiento? ¿Es un amedrentamiento a la prensa? Yo creo que buscaron aparecer como que ellos no tenían nada que ver con la filtración. Y entonces hicieron una cosa que fue una pantomima sin papeles y sin nada, que tuvieron que irse y hasta terminar pidiendo disculpas. Pero el Código Procesal Penal establece que la investigación criminal en este país ya no es prerrogativa de la policía, es prerrogativa del Ministerio Público. Sí. El director de la investigación penal es el Ministerio Público. Y ahora, claro, el Ministerio Público se le encarga a la policía,
pero tiene la obligación de ver que el policía le cumpla. Entonces, si el policía le falla, el responsable es quien conduce, que es el Ministerio Público. Entonces, aunque el Ministerio Público diga, esto lo filtró la policía, es evidente que el Ministerio Público es el responsable. Entonces, quisieron lavarse la cara. ¿Y por qué es importante mantener cadenas de custodia? Porque en cualquier otro proceso, esto se ha hecho público y es un escándalo y seguramente va a haber mucha presión, pero en cualquier otro proceso eso se convierte en prueba nula. Porque si tú violas la reserva de la investigación, entonces evidentemente se convierte en algo nulo. Y es probable que más adelante, cuando las cosas se enfríen, las personas vayan a aludir de que estas son pruebas nulas. Ya lo dijo el doctor César Inostroza, esto es una prueba nula. Bueno, en el caso de los petroaudios fueron también pruebas fueron nulas, anuladas, ¿no? 5 años después, o 7 años después, ¿no? A pesar de que los audios también parecían indicar que había ahí efectivamente faenones y... No, y lo sabía, digamos, pero como los anularon porque su origen era ilícito, entonces los anularon. En este caso... Esa es una buena pregunta. ¿Hay chuponeo bueno y chuponeo malo? Sí hay chuponeo bueno, el que hace el Estado. Este es un chuponeo del Estado, pero el Estado debe hacerlo de la manera más escrupulosa posible, porque el Estado siempre cae en la tentación de ver, a ver, vamos a ver qué dice fulanito que ahora está fastidiando tanto. Pero el Estado también puede utilizar la tecnología para hacer reglaje, y ahí no estaríamos hablando de un chuponeo bueno. Es que no sabemos, en realidad, si hacen reglaje o no. El sistema se llama constelación. ¿Por qué se llama constelación? Porque deciden, a ver, Renato Cisneros, lo vamos a investigar. Ya, muy bien. A ver, señor juez, permítame esto, el teléfono de Renato Cisneros es lo quiero investigar. El juez firma. Entonces te llamo yo. Entra a la llamada y ellos ven, entró a la llamada, ajá. Entonces también a Mulder. Entonces, todos los que me llaman a mí, todos los que te llaman a ti y todos los que llaman a los que te han llamado a ti y los que me han llamado a mí, automáticamente se conectan y a todos esos los empiezan a chuponear, a todos. Por eso se llama constelación, porque es más que un sistema de galaxias. Es así, es enorme, ¿no? Pero lo bueno o malo del recurso... Y entonces allí, sí, la persona que escucha solo puede utilizar lo que tiene contenido delictivo. Y por eso es que es el fiscal el responsable, porque no es el policía. Pero la parte en la que dice, hijito, lleva tu lonchera, esa parte no cuenta. Es decir, el dilema se termina cuando el interés público se impone. Así es. Pero aquí lo que está pasando es que han entregado los audios en crudo, ¿no? Y entonces hay de todo, conversaciones, etcétera, y eso es el gran peligro, ¿no? Entonces, quien tiene el manejo de toda esa información es como Dios. Sabe a dónde ha ido cada persona, con quién ha hablado cada persona, qué habla cada persona, qué escribe, qué hace, o sea, todo. O sea, a pesar de lo fehaciente que suenan estos audios como prueba, ¿tú piensas que pueden ser anuladas? Bueno, yo creo que cuando hay un escándalo tan fuerte y es tan sólida, digamos, la reacción social, el Poder Judicial también se reserva, ¿no? Se aguanta. Pero yo no sé qué cosa va a pasar dentro de 6 años o 7 años, porque estos son juicios que duran así. 6 años, 7 años, como si nada. Ahora va a estar el doctor Lama. Pero como medidas transitorias, ¿qué debería ocurrir? Todos estos jueces y vocales y consejeros deberían, por supuesto, dejar de representar al Estado, ¿no? Yo creo que en el momento en que ya son formulados en acusación constitucional, ya automáticamente, claro, cesan en sus cargos, ¿no? O vacan o temporalmente, ya eso son determinaciones judiciales, ¿no? Un congresista como Héctor Becerril, que tiene un pariente, entiendo, vinculado con el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿debería inhibirse de participar en la investigación? Bueno, ¿tú lo harías? Yo lo haría sin duda, yo lo haría. Pero él señala que su esposa trabaja en la Procuraduría, o sea que lo que hace es un trabajo estrictamente institucional y que además entró por concurso y ganó su derecho. Entonces, bueno, no quiero cuestionar tampoco directamente una circunstancia como esa, porque tampoco estamos en una situación de ya blandir la guadaña y además constituirnos en los que con infalibilidad papal decimos tú eres el bendito, tú eres el maldito y empezar a ponerle la cruz a cada uno. Entonces, dejemos que ese tema que viene a ser secundario, porque el parlamentario tiene derecho a decir todo lo que quiera decir, no deje, digamos, que perdamos de vista el tema de fondo, ¿no? Ahora, lo que queda también como sensación es que el sistema de justicia está, o viene ya desde hace mucho tiempo, operando bajo este tipo de mecánicas, este tipo de triangulaciones, de asociaciones, de compadrazgos y de arreglos. ¿Eso tiene solución? ¿O es que
así son las cosas, pues y hay que aclimatarse a eso antes que esperar una reforma que vaya a ver, a acabar con todo. Yo escuchaba un debate ahora más temprano aquí mismo, Sí. Que tenían Jaime Altaus y Antero Flores Arauz con Aldo Mariátegui. Sí. Y decían, no, hay que poner gente intachable, etcétera, etcétera. Bueno, pero el tema es que el actual sistema es un sistema, digamos, novedoso de la Constitución del 93, porque antes los jueces tenían una carrera judicial. Entonces el que aspiraba a ser vocal supremo tenía que haber sido juez de primera instancia, juez superior, y después solamente ellos podían entrar a vocal supremo. Entonces se dijo, no, eso es un sistema cerrado, se cierran entre ellos, eso hay que abrirlo, y además tiene que ser la sociedad civil la que lo haga, y entonces ahí se inventó el Consejo Nacional de la Magistratura, compuesto por personas que no eran jueces, claro, ni que debían se supone ser jueces, van a velar por y los desde la intereses de la sociedad, ¿no es cierto? Y por eso es que se ponía que fueran personas que no fueran necesariamente abogados, como ocurrió tanto tiempo que había personas de otras profesiones, ¿no? Bueno, el sistema también ha fracasado. Eso al final fracasó. Quizá el sistema anterior hubiese sido mejor. En antigüedad incluso era el Senado el que ratificaba a cada juez. Y entonces, claro, había el compadrazgo y todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que lo que se necesita es cambiar sistemas, pero lo que se necesita es cambiar la idiosincrasia de los peruanos. Uy, eso es más difícil, ¿no? Pero es que ahí está. O sea, tú puedes tener una toga y ponerte peluca blanca como si fueses un lord inglés, pero si eres peruano y reconoces a otro que está igualito vestido que tú, pero también es peruano, le vas a decir, ¿cómo estás, hermanito? ¿Qué novedades? Oye, un ¿y cómo champancito, es? hermanito, como la novela de Vargas Llosa. Como la novela de Vargas Llosa, ¿no? Ahora, esto que ocurre en el sistema judicial es perfectamente se traslada a todas partes. Traspolable al Congreso, por ejemplo. Es traspolable al Perú entero, digamos. ¿Quién está exonerado de una conversación así de patería o cosas así? ¿Cómo serán los gobiernos regionales? Mira tú todo lo que ha pasado, el descalabro de todos los gobiernos regionales por el tema de la corrupción, porque no tenían quien los vigilara ni quien los contrapesara. Y hasta la fecha los gobiernos regionales son un enorme poder que tienen ahí influencia sobre todos los demás poderes del Estado, y no hay control, porque los peruanos no tenemos, en primer lugar, el sistema educativo es sumamente débil, y en el sistema educativo se aprende eso. Existe todavía en nuestro país una gran cantidad de abandonos de familia, de madres solteras, sin padre, padres violentos, feminicidio exagerado. Eso no permite que los niños que se formen con una visión adecuada de cómo deben tener un comportamiento, ¿no es cierto? O sea, con tanta cantidad de violencia contra la mujer, por ejemplo, que expectan los niños en el momento en que crecen, todos estos feminicidas que hay son hijos de otros feminicidas que ellos vieron y que eran sus padres. Hablando de feminicidios. Entonces, esas son las cosas que están pasando. Agresiones de género, lo dicho en esa conversación por el juez Inostroza, en referencia a un caso de abuso sexual. Horrible, pero con la explicación que él dio a mí ya me generó cierta duda, porque estaba como diciendo que era la otra parte la que estaba, ¿qué cosa quiere el otro? ¿No? Como ¿qué cosa quiere el tipo? Aunque hoy en Correo ha salido algo una información así, ¿no? respecto de un caso anterior en el que él absuelve a un implicado. Claro, que es anterior, ¿no? Pero él cuando sí. sale y explica eso, a mí medio como que me pareció que tenía verosimilitud, porque decía, no, yo lo que quería saber qué era lo que estaba pidiendo esa persona, ¿no? O sea, su abogado. Ahora, cuando se refiere la señora acá y habla de la fuerza número 1, ¿es 1 más 1 Keiko o...? Casi, ¿no? Casi 99% Bull, ¿no? Es como AG y Alan García en las... Bueno, sí, como AG y Alan García, aunque claro, al lado de AG no había ni una cifra, ni una voy a dar tal plata, ni nada de eso, ¿eh? Solamente había hablar Olmos o cosas como esa. Pero en este caso parece bastante más obvio, ¿no? Sí, pues quién va, cada persona con su tema, pero quién va a decir la K del número 1 y que se trate de una persona que se llame, qué sé yo, pues Karina, ¿no? No tiene mucho sentido. No sé, salvo que se trate pues de algún tema de carácter personal, ¿no? Bueno, esperemos entonces que el Congreso, efectivamente, a pesar de que este camino va a ser largo y como tú dices, el pronóstico del proceso va a ser de varios años, que ojalá se remuevan no solamente estos jueces, sino que en el futuro se creen mejores filtros para que los que vengan sean algo más decentes. Sin duda alguna, ¿no? En la actualidad puede postular a juez cualquier persona que reúna un número de años de abogado, que no tenga antecedentes,
que haya escrito o enseñado en una universidad, y ese requisito es bastante Lo que amplio. sí se le ha reprochado al Congreso es que haya encarpetado iniciativas precisamente para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, pero eso ¿Ahí todavía está no en habría discusión. un mea culpa que hacer? O sea, digamos, probablemente lo pospusieron, habían otros temas en la agenda. Renato, hay como 20 Porque temas que debían lo que haberse quiero- visto. Lo que y quiero no decir se es han que visto. si esto ha ocurrido es porque también otras instancias de poder han fallado en algo. Se han demorado, han fallado, lo que fuera. Yo, por ejemplo, vengo criticando, ¿cómo es posible que haya 23 candidatos a la alcaldía de Lima? Y que todos sean vientres de alquiler. Yo presenté un proyecto de ley para evitar los vientres de alquiler, se me aventó medio mundo diciendo que yo quería cercenar la participación ciudadana, y ahí está. Y seguramente cuando ahora venga la campaña electoral vamos a encontrar una serie de problemas relativos a esa condición de vientre de alquiler, y se dirá, ¿el Congreso por qué no lo legisló? Bueno, pues preguntémosle a la gran mayoría por qué no aceleraron ese tipo de temas que yo los he solicitado 1 y 20 veces, ¿no? Bueno, en todo caso celebro que en este caso, te hayas puesto del lado de la prensa al decir que Gustavo Gorriti y Rosana Cueva tenían razón de no ir al Congreso. No, pero sin duda alguna. Yo estaba además preparándome para mañana, y de hecho mañana a primera hora, en cuestión previa, decir que se anule esa parte de la resolución, porque eso es un absurdo. En ninguna parte del mundo, y menos en una democracia, uno puede sentar a un periodista a decirle, dígame usted cómo recibió las cosas. Eso es un absurdo. Bueno, ya conversaremos en otro momento de otros asuntos vinculados a la prensa que no son, en los que probablemente no estemos tan de acuerdo, pero... Bueno, perfecto. Sí, ya sé cuál. Hacemos una pausa. Gracias a Mauricio Mulder Gracias a ti. por aceptar la invitación. Regresamos en un instante aquí en A Esta Hora.